El cine es un ejercicio hipnótico, sentarse, mirar, dejarse ir y bum, 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 y 1 hora y media que en el fondo estás hipnotizado. El cine es una de las cosas que más me gusta y siempre me duermo en el cine. Soy un mago y voy a cambiarte la vida. Yo soy de los que estoy esperando una ocasión para tirar un petardo. Y hoy me parece esta una magnífica ocasión para tirar uno. Antes de darte un abrazo, un momento, bueno, un momento. ¡Bam! Entonces, te puedes esperar. Aunque Vigas siempre decía que él solo era bueno para sentar a la gente en la mesa, y realmente no equivocarse. Es decir, me ha sentado donde quería sentarme. Una psicología increíble, ¿no? Y decía que solo sabía hacer películas y sentar gente en la mesa. La paella es para mí el plato de toda nuestra cocina que mejor nos representa. Siempre potente, fuerte, es un plato que precisa siesta. Y que cuando sale bien es una auténtica maravilla. Él te explicaba unas historias que la cena, la comida es lo de menos, es que volabas un poco, ¿no? Era un mago. Él era único, era muy especial y muy carismático. Definitivamente un buen anfitrión, sí. Su amor a los placeres, a la naturaleza, a la buena vida, a las mujeres, al arte, a la poesía. Ese Vigas que no quiso rodar en Bélgica porque decía que era un país gris donde no se comía bien y que había que rodar en Italia, que pasaba, o sea, el hecho de hacer una película pasaba porque fuera placentero todo, ¿no? Tenía aquella manera de hablar virtual, que decía así, pero era un sabio, era un filósofo. Sí, sí, ya lo creo. Era un amante de la vida. ¿Qué te pasa? Me he enamorado. ¿Tú enamorado? ¿De quién? De una teta. Me dijo, mira, vamos a escribir el guión de un niño que está enamorado de una teta. Yo me quedé boquiabierta, pero bueno, ya conocía a Vigas, ya sé cómo es, pero realmente luego es eso, la teta y la luna. Es simplemente la historia de un niño enamorado de una teta. A Vigas le hacía mucha ilusión porque retrataba un poco su infancia. Y bueno, escribirla fue una maravilla, ¿no? Porque jugábamos con iconos que tenemos tan cerca nuestros, ¿no? El porrón, los calçots, el Mediterráneo. Cualquier símbolo de las películas de Vigas me parece una imagen muy potente. Como lo era este corto que él presentó, con la palmera que representaba al padre, a la madre, el latir del corazón. Él pensaba que tenían más mensaje las películas, las películas de pequeño formato, que es como las llamaba, que no una película que a fin de cuentas tenías que estar pendiente de muchas cosas, ¿no? Entre otras de la cantidad de dinero que costaba y la cantidad de gente que intervenía en una película. ¿Está bien? Mohamed, al camp de patates. Pero siempre iba con la cámara grabando y rodándolo todo.
Y ahora te desde allí, mira hacia allí. ¿No te acuerdas? ¿Cuántos quiero plantado? No, de patateras, ¿cuántas hay? Todas las películas que verás de Ingestum en YouTube están hechas con este teléfono y con este teléfono colgadas en YouTube. ¿Tú no has visto el ensayo actoral de los perros de Vigas? No tengo palabras. Que ahora es la toma buena. Así, muy bien, quietos. Que esto es una pasada de perritos. Una pasada. Aquí tenemos a Little Leo. Little Leo, big guys in New York, we are all together. Hey man, you are great, Leo. And we have here Big Piratone, Black Nail, known as the best pirate ever seen in all these countries. And then there is the Putirina, known as Dos, big guy, Dos. 3 dogs in a big house, 3 dogs forever. Big guys from El Virgili. They are great, these dogs. Best dogs ever seen. Big education, big dogs. You want it, you got it. Freedom exists, but you need to work it. Okay, bye bye. Increíble, o sea, eso es un director, ¿no? Ese vídeo es... Este tío tiene que ser director por cojones, ¿no? No puede hacer otra cosa, ¿no? A lo mejor me he pasado una semana pensando que detrás del plano tuyo que voy a hacer va a haber un cuadro blanco. Y es importantísimo el cuadro blanco porque si no está el cuadro blanco no se entiende nada y obsesiono a todo el mundo con el cuadro blanco. Y el día que voy a rodar me doy cuenta que la frase que tú dices es me he enamorado. Me he enamorado. Dice, bueno, pero ¿cómo se tiene que ver el cuadro blanco si este señor dice que se ha enamorado y se pone a llorar? Y me pongo la cámara en tu cara porque estás explicando un sentimiento y me doy cuenta que yo quiero sentir tu sentimiento. Me he enamorado. Me olvido del cuadro aquel que durante meses ha sido, bueno, el protagonista, el cuadro blanco, ¿entiendes? Es absurdo ver el cuadro blanco. Hostias. Me cago en la leche. Chúpate el dedo. ¿Por qué no me lo chupas tú? Tú eres un cerdo. Y tú una jamona. Tampoco olvidaré nunca la primera vez que vi a Penélope Cruz en Jamón Jamón. Y bueno, fue emocionante, ¿no? Porque lo que tú habías creado en un papel, de repente cobraba vida. Y es una de las cosas bonitas del cine, yo creo. Vigas le gustaba mucho jugar con los símbolos. Y en España tienes millones de símbolos. Entonces lo que hicimos un poco fue una lista de símbolos y ver qué jugo les podíamos sacar. Una aceituna y un palillo, pinchada por un palillo, es España. O sea que la aceituna representa eso, ¿no? El aceite de oliva. Yo no podría vivir sin el aceite. Somos el país con más bares del mundo, ¿no? Yo tengo un amigo que me hacía mucha gracia que decía, dice, siempre que oigo la palabra patria pienso en un bar, ¿no? La tragaperras es un icono muy nuestro también, están en todos lados, ¿no? Y esta imagen en uno de nuestros bares de un hombre o una mujer buscando la solución a sus problemas en esa maquinita, a mí me parece una imagen muy potente pero terrorífica, muy tremenda. Yo siempre que quiero explicar drama o problemas la hago salir en mis películas, ¿no? El toro de Osborne es un gran símbolo y se ha convertido en una estampa española, en una marca española, más allá de la comercial que representa.
era fantástico, ¿no? Decir que Jamón Jamón era la historia entre una tortilla de patatas, una lata de Coca-Cola y no sé qué era, y una de jamón, ¿no? O sea, yo era la lata de Coca-Cola, Penélope era la tortilla de patata y Javier era el jamón. Y yo me quedé como diciendo, wow, fantástico, ¿no? Y de hecho me enseñó dibujos, ¿no? Él con dibujos hacía las historias, ¿no? Entonces hacía como un triángulo, ¿no? Que era Penélope, Javier y yo, y luego había otro triángulo, que era Estefania, la Sandrelli, Ana Galiana y Juan Diego. Entonces, juntando los dos triángulos se convertía en una estrella, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él empezaba como a sacar el guión, ¿no? Con Cuca Canals, ¿no? Bésame. No puedo. ¿Por qué? Es que he comido ajo y se nota el olor. Y yo creo que Bigas Luna es de las personas o de los directores de cine que ha sabido retratar mejor al ser humano, ¿no? Y lo que es bonito, lo que me gustaba a mí de Bigas Luna era la fuerza en que lo hacía, ¿no? En cómo podía sacar las miserias de ese personaje, pero un segundo después ese personaje estaba llorando. Y creo que Bigas esto lo hacía mejor que nadie. Aunque se trabajó bastante el guión, pero se hizo mucho durante el rodaje y durante el montaje de la película. O sea que las escenas en la película tienen importancia en relación cómo resultó el desarrollo del rodaje y cómo se rodaron, y etcétera, etcétera. Yo creo que es la película más trabajada de Bigas, en la que hay un mayor grado de inspiración y yo no en balde, por eso es la mejor película de él. El jamón fue un regalo que me hizo Bigas Luna después del rodaje de la película y, como lo veis, lo guardo como un tesoro. Y bueno, Bigas siempre explicaba que aquel día se hicieron un daño terrible, porque aunque sea de plástico, pues un golpe con este jamón hace daño. Me acuerdo que primero vino y decía, bueno, tú coges y le pegas aquí. Tú agachas la cabeza, tú le das. A veces tantas tomas habíamos hecho que viene un momento y dice, pegaros. ¡Dani! Dani. Dani. ¡Ven aquí! ¡Dani! Dani. Dani. Quieto. ¿Qué quieres? Dani. Caniche, he dicho ya varias veces que para mí es una película goyesca. Creo que es una película que a Goya le hubiera gustado mucho. Una película que habla del mimetismo, de comer, de la parte animal de las personas. ¡No lo dejes! Pero es que para mí Caniche fue el rodaje y la película que he hecho con más tranquilidad y más satisfacción. Caniche prosigue esta, digamos, investigación formal y narrativa de Bigas, que se basa muchas veces en el concepto de polos, de polaridad, de contradicción. Que estarás muy guapo luego. O sea, convertir un hombre en un animal o ver la parte de animal que todos tenemos.
Muchos de los planos de Vigas, sobre todo algunos de los planos cortos, remiten directamente a aspectos parciales de algunos de los caprichos de Goya. Entonces esto, una vez más, no tienes por qué ser consciente mientras ves la película. Hay una subtrama, una capa de referencias artísticas que subyace a todo el material y le da otra dimensión, ¿no? Esta noche quiero volar. Hola. ¿Te gustan mis pies? Mis pies en realidad no tienen nada de especial, pero Vigas los ha convertido como en un fetiche. Yo me enamoré del pie de Aitana porque en el Festival de San Sebastián le dolía un... Pam, se sacó el zapato y le vi el pie y dije, tienes un pie maravilloso, ¿no? Y Vigas, que estaba a mi lado, se ofreció a hacerme un masaje en los pies. Entonces, a partir de ahí dijo, algún día haremos una película en la que pueda sacar tus maravillosos pies, como era él, ¿no? De seductor y maravilloso, que te hacía sentir una diosa siempre, aprovechando cualquier ocasión, ¿no? Entonces, bueno, poco tiempo después me llamó para hacer la camarera del Titanic, pero ahí no sacó mis pies y tuvimos que esperar a Volaverunt, y ahí sí que hay un momento de homenaje a ese primer encuentro que tuvimos Vigas y yo en el María Cristina. Volaverunt es preciosa, Volaverunt es una obra de arte. Vivimos durante meses con candelabros. A la luz del candelabro, cenaba cada día. Para ambientarse, hicimos las cenas de los hortolans con las sábanas por encima de la cabeza. Una delicia, ¿no? No sé, tengo una vaga imagen del principio, así como en penumbra, de Goya solo, en la que creo que él se debía haber muy identificado, ¿no? Pese a todo, el artista es un hombre solitario, ¿no? Es un hombre encerrado en sí mismo, y se veía posiblemente a sí mismo así. No sé cuántos dibujos tengo de Vigas de esa época, y entonces de repente emulaba los dibujos de Goya, ¿no? Y te hacía unos trazos y te lo pasaba, como cada semana a mí me daba algo relacionado con la duquesa, alguna idea, alguna palabra, alguna frase. Era todo muy sugerente, no era nada obvio, no, era algo que te permitía volar con la imaginación. Porque pintar es una locura. O sea, yo creo que el pintor, o sea, es un mundo de una potencia, y es el arte más arte de todos los artes. Pero un día enseñaré mis cuadros, ¿no? Tengo alguno bonito, ¿no? Cuando él venía aquí, yo generalmente no venía. Este era su espacio. Y bueno, pintaba y pintaba y pintaba, y yo creo que es donde verdaderamente disfrutaba, cuando se ponía a pintar. Porque no tenía que rendirle cuenta a nadie, ¿me entiendes? Él pintaba para sí mismo. Él se consideraba un cineasta y un pintor, las dos cosas. Él era un creador, que según decía era una cosa muy pesada de ser. Yo le decía que hacía una olla a presión, porque era todo. Era levantarse y empezar a
no sé, a tener ideas de todo tipo y condición, ¿sabes? Que yo le veía que se entretenía tanto que dije, yo quiero probar. Y de hecho él siempre decía, es que en este mundo hay dos clases de personas. El que pinta algo y el que no pinta nada. Era una pintura muy genuina, ¿no? Era una pintura que no pretendía transgredir nada. Tenía esta serie de 3000 caras, que se llama Caras del Alma. Y cada una era de una manera, ¿no? Tal. Pero era una pintura luminosa como él, ¿no? Él dejaba papeles de guiones en el exterior, tapados con lonas o a lo mejor con hierros, piedras, y dejaba que digamos, la naturaleza interviniera mucho en su obra, ¿no? Cada día las iba a ver y las iba a modificar y interactuaba con la naturaleza, y cuando llovía todavía estaba más contento, en plan, a ver, mañana cómo estarán. Alguna vez incluso los burros habían pasado por encima en el huerto, y era poco a poco esas telas iban por sí solas generando pequeñas piezas de arte. Como la creación de un lienzo como a cámara lenta, siguiendo el mismo ritmo del tiempo, ¿no? Por eso digo que es una pintura tan sincera, ¿no? Está muy bien conseguir esto, no se consigue fácilmente. A mí nunca me lograba emocionar el trabajo gráfico o plástico que él hacía. Una de mis compañeras de habitación había llegado a dominar el arte de cazar moscas. De este modo confeccionaba collares de moscas vivas y se extasiaba con la celestial sensación que el roce de las desesperadas patitas y las temblorosas alas producían en su piel. Lo mejor de Vigas está en las imágenes y en la fuerza que logra darle a cualquier imagen, ¿no? ¡Acción! El montaje que hizo en Sagunto me dejó descolocado. Estar en aquella nave y ver que todas las paredes empezaban a pasar cosas, que salían caballos. Yo creo que es de lo más fuerte que ha hecho. A mí como diseñador me estaba yendo muy bien, era una persona muy reconocida dentro de la vanguardia en Barcelona y había hecho mis pinitos en Londres y en Milán. Y estaba en un momento brillante, digamos, dentro del mundo del diseño. Entonces, bueno, mis diseños eran antidiseños, hacía mesas rotas, sillas que volaban, era un poco el inicio también del vídeo, ¿no? Y aquí empezó un poco a través de esta incorporación mía al mundo del arte, de la pintura, donde teoricé un poco de que lo que yo quería era ser artista, quería pintar, quería seguir con mis mesas, quería dejarlo del diseño convencional. Y a partir de aquí hubo un proceso teórico donde llegué a la conclusión de que el arte más representativo era el cine, ¿no? Y que entonces yo lo que quería era ser artista. Cayó en sus manos alguna cámara de Super 8 y empezó a hacer imágenes ya en movimiento. Yo creo que el cine lo aprendimos haciendo cine. Quest'anno il mare non andrò.
Entonces en estas películas hacía todo tipo de experimentos, ¿no? Experimentos que iban desde el plano fijo hasta el cuadro dentro del cuadro, que es otra de sus constantes obsesivas realmente, hacer una película y volver a filmar encima de lo que tenía filmado, etcétera, etcétera, etcétera. Me vendí todo lo que tenía, 10 años de trabajo, y hice mi primera película con Fernando Amat, que era una persona ya muy vinculada a mí porque tenía una cierta fascinación por el cine, ¿no? Entonces toda esta teoría mía fue ayudada por él a ponerla a la práctica, porque él fue el productor de mi primera película, Tatuaje, ¿no? Su percepción del diseño no lo abandonó haciendo cine. Es decir, que en todas sus películas hay un componente importante de diseño entendido como él lo hacía, ¿no? O sea que cada vez iba sumando más cosas, aunque quizás a primer golpe de vista no eran evidentes. El equipo sí que sabía cómo se rueda, pero él no sabía absolutamente nada, y los que estamos más o menos involucrados tampoco, pero bueno. Pero Tatuaje nos dio la visión de que el cine era otra cosa, el cine podía ser incluso un negocio y que se podía vender. Yo lo miraba como negocio, Vigas lo miraba como cosa artística, y esto nos dio un empuje para continuar haciendo cine, a pesar de que Tatuaje en su estreno fue muy mal. Y bueno, me quedé sin dinero, con las ideas de hacer Bilbao, ¿no? Y un amigo me propuso rodar 12 películas de cine sexy. Déjalo fuera de combate. Pártele la boca, Chris. Dale fuerte. Películas cortas de destape, eróticas, pero intentar que la gente las comprara como si fuera cine porno, con lo cual nos inventamos una marca que era Cine Promo. En las cajas de las películas de Super 8, si no prestabas atención, tú leías Cine Porno. Una idea como otra, ¿no? Sí, sí, una fosa como así, mira. A ver. Vale, abre esta foto. Para mí fue, bueno, o sea, aparte de caído del cielo, porque no tenía trabajo y era una posibilidad de rodar, fue un aprendizaje. Yo he aprendido, yo creo que he aprendido la técnica de alguna manera del cine, la he aprendido haciendo estas 12 películas. Me las montaba yo, lo hice todo yo, ¿no? No te confundas, todo es ficción. Entonces, en este ejercicio de voyerismo que tiene el cine, yo creo que el hecho de ver sexo es muy atractivo. La gente está viendo algo que normalmente no ve nunca. Pero no vamos a cenar. Yo no tengo hambre. Vamos a dar una vuelta, ¿no?
Sí. Es curioso porque yo creo que él disfrutaba haciendo escenas de sexo, pero a la vez le molestaba que se le encasillara en eso, entonces quería salir. Entonces cuando le dabas oportunidad de salir, realmente pues quería volver. O sea, hay películas como Son de Mar, por ejemplo, que no requerían escenas de sexo y él las llevó al límite. O sea que yo creo que él disfrutaba, lo que pasa es que quería que fuera una opción personal suya y no una exigencia comercial ni de los productores ni del público. Y a mí también me pasó con Leonor en Son de Mar, una escena así de sexo, que en fin, que aquello nos transportó a otra dimensión, porque el plano aquel no acababa nunca, ¿no? Y entonces, pues, un clímax, tal, no sé qué, no sé cuántos, y no cortaba. Y yo decía, ¿qué se supone que tengo que hacer? No ahora. Y de repente oigo, otra vez. Con el doble, niño de eso. Ven otra vez. A deslizarse sobre mis muslos, a hurgarme por fin la hendidura del sexo con los dedos, presionando más tarde con toda la palma contra él. Luego advertí otra, una segunda mano, una tercera. Eran necesariamente dos personas, aunque creí percibir una cuarta mano, aunque me resultaba muy difícil calcular, sobre todo porque la cama se llenó de gente. Notaba su proximidad a ambos lados. ¿Cómo te llamas? Lulú. Esta la conozco. Tú y yo ya nos conocemos, ¿verdad? Cuando yo leí la novela de Las aves de Lulú, a quien le ofrecí el proyecto es al propio Luis Berlanga, para ponerle un poco en evidencia. Le llamé sabiendo que me iba a decir que no, pero es que él se jactaba en todas las entrevistas de que a él lo que le gustaría hacer es una película porno. Todo esto para ti es nuevo, ¿no? Entonces, hablando, me dijo, mira, no lo voy a hacer, yo hago otro tipo de cine, hago comedia y tal, no sé. Pero ¿por qué no llamas a Vigas Luna? Fue Berlanga quien... Y yo ya había pensado en Vigas Luna. Siéntate más algo. ¿Qué haces? No es asunto tuyo. ¿Cómo que no es asunto mío? Le obsesionan o tiene fascinación por cosas absolutamente primarias, como pues, son pues, los órganos genitales, o sea, porque es que la cantidad de veces que de una manera o de otra, en broma o en serio, los ha dedicado primerísimos planos. ¿Nombre? Raúl González. ¿Edad? 22. Es una operación muy premeditada de transgresión, o sea que yo creo que Vigas desde sus primeras películas está transgrediendo continuamente, está rompiendo los límites de lo habitual, de lo permisivo, de lo que es, digamos, ortodoxo o convencional, siempre va un paso más allá, ¿no? Yo creo que Bilbao es de las películas más importantes del cine español de las últimas décadas. Estoy muy contento de Bilbao. Esto es lo que quedó de esta película, el afeitado del pubis. ¿Y cómo me sentía en esos momentos? Con muchísima, muchísima vergüenza. Y vergüenza tenía por la calle. Cuando me decían, te he visto en Bilbao, se me ponía la cara, ¿qué tal? Te he visto en Bilbao. Vergüenza, vergüenza. Han venido a mi cabeza pensamientos. Estoy ansioso por ver sus fotos. La deseo. Una puta asesinada por un canalla es una mujer, o por un vicioso, por un loco, es una muñeca rota. En Bilbao, siempre que una mujer me dice que le ha gustado, yo siempre digo que no lo entiendo, ¿no? Porque es una película que de alguna manera con una mujer tiene un punto de ofensivo. O sea, hay algo ahí yo siempre digo, el último homenaje a la mujer objeto, ¿no? Pero que es algo que a una mujer evidentemente le crea una reacción violenta. Aunque esa fuera la película que hundió mi carrera, aunque fuera eso, yo no me quejo. Además, cuando eres más joven,
y esta gente son el Padre Eterno, pues no sé, no te atreves a decir mucho. Era un producto que en su momento nos lo clasificaron de X. El cine X en aquel momento era cine pornográfico. La nuestra no era pornográfica, lo cual llevó mucha decepción a la gente que iba a ver la película. Había muchas colas, había mucho interés, pero las críticas de aquel momento no fueron nada buenas, nada buenas. Había la reacción visceral de la gente que lo consideraba intolerable. Había esta reacción desde el punto de vista de la mujer, por ejemplo. Incluso había el rechazo por puros criterios narrativos, por su lentitud, por sus planos fijos. Él había conseguido inaugurar un camino propio de alguna forma. O sea, hay que pensar que esto fue continuo en la obra de Vigas. O sea, quizás un caso más radical fue con el caso de Bambola en Italia, ¿no? ¿Te gustan las anguilas? ¿La mía no te gusta? Estaba aterrada, sinceramente. Decía, Dios mío, ¿dónde me voy a meter? Después de haber visto Bambola y la exposición de esta mujer, ¿no? Y digo, yo no quiero esto, no lo quiero para mí. Y lo hablé muy abiertamente con él, ¿no? Y le expliqué un poco mis temores y que le pregunté que por dónde quería ir y me dijo que... Pero no en absoluto renegaba ni de eso, y no tenía por qué además, sino que con toda tranquilidad decía, no, esto va a ser otra cosa, esto es otro lenguaje, esto es otra historia. Sí que siento que las mujeres en las películas de Vigas son a través de la mirada del hombre, y eso es algo que formaba parte de su universo y era así. Para él la mujer era un tesoro y él no era para nada machista. Si no hizo ninguna película desde el punto de vista femenino, pero sí que hay muchas escenas y muchos momentos de sus películas que retratan muy bien cómo puede sentirse una mujer. ¿Cómo que no te vas? Yo no quiero que te pase a ti lo mismo. Venga, coge la maleta y ahora estás largando. Pasan las luces al revés por el retrovisor. Bueno, había una ilusión, ¿no? Una ilusión infantil, ¿no? Hollywood, Los Ángeles, que esta, pues, el momento en que la realizas es una maravilla, ¿no? Para él fue más una aventura. Él quería, pues, descubrir esa sociedad y tal, y entonces, pues, se fueron allí con mi madre, con un grupo de amigos, un poco a descubrir Estados Unidos, y una vez allí, pues, bueno, pues sí, le encantó y decidió hacer una película. Es una película muy dura para mí, porque el cambiar de país, el trabajar con equipos mixtos, tiene grandes problemas de tipo humano, de adaptación. O sea, que ha sido una película dura en cuanto a su realización. América es América, Los Ángeles, en aquel momento todo lo que vimos es hacer cine, porque estaba en todas las calles, cámaras, travelings. Por lo tanto, él aprendió a hacer un infinito, ¿no? En Jamón Jamón se empieza a ver, en Las Edades del Oro, desde Renace, el Vigas hace un cambio al gran cine y al cine que después tuvo fracasos, pero tuvo también muchos éxitos, ¿no? Y es que el ojo no es ojo porque lo ves, es un ojo porque te mira. Vigas decía, el cine son ojos. Es el ojo es la mirada del actor que está mirando a alguien, el ojo del director y el ojo de quien ve la película. Y es un juego de miradas y todo el mundo tiene que entenderlo. Y él, de hecho, cuando llegaba a la fase de montaje de las películas, siempre decía, yo ahora ya no soy el director, yo ahora soy el espectador. ¿Qué estás mirando? Ven, también necesito tus ojos. ¡Los voy a tener!
Entonces el mundo de Angustia hizo un ejercicio realmente metacinematográfico, ¿no? O sea, lo que él se propuso es que en un momento determinado tú estuvieras viendo una película en la cual hubiera espectadores que veían una película y en la cual hubiera espectadores que veían otra película. Eran 3 pantallas a la vez, ¿no? Y igual que los personajes escogidos, eran personajes de mucho misterio. A Vigas le interesaba mucho Hitchcock. Es una gran influencia que tuvo en el cine de Hitchcock. Y esta era muy hitchcockiana para mí. Es una película que englobaba muchas cosas que Hitchcock le hubiera gustado ver. El caso más potente es el de Buñuel, ¿no? Porque bueno, es el cineasta que más entiendo, ¿no? O sea, porque es muy próximo a mí, es de mi país, es una persona que entiendo humana, profesional, artística, estilística, o sea, lo entiendo perfectamente, ¿no? Se retroalimenta del cine de Buñuel sin que se pueda decir en ningún momento que es ni un plagio ni directamente un homenaje. Yo creo que es algo muy interiorizado en Vigas Luna, ¿no? Surrealismo, surrealismo. ¿Y sabes cómo he llegado hasta aquí? Con un par de huevos. En Huevos de Oro, por ejemplo, vimos muchas cosas surrealistas de Dalí. La película está inspirada un poco en Dalí. Si hubiera sido artista, hubiera sido como él. Aparte era un tío que hacía lo que le salía de los huevos, coño. Una de las referencias que teníamos para el personaje protagonista de Huevos de Oro era el Jesús Gil, cuando todavía no había tenido todos los problemas que después tuvo. Creo que Vigas era muy visionario y en esta película lo demostró, ¿no? Porque el problema inmobiliario que está tan reflejado en la película aún no está hecho público, ¿no? El español está en estado permanente de mala leche. ¿Y sabes por qué? Por los garbanzos. Los garbanzos dan mala leche y a mí me encantan. Supongo que tendrás los permisos en regla. Él se nutría un poco de la actualidad, de lo que él veía, etcétera. O sea que yo no le llamaría psicólogo a eso. O sea, yo creo que simplemente es estudioso de la realidad del momento. Iberia era un proyecto sensacional. Era una aventura maravillosa. Una pareja de gente de mileuristas que les quitan el piso y se quedan sin trabajo. Tienen una hipoteca a pagar que aunque den el piso el banco no lo quiere y entonces deciden hacer la revolución y ponerse el mundo por montera y pasar de todo y liarla, que es lo que mucha gente está pensando en este momento, vaya. Sí, nosotros cuando vimos el 15M, que había muchas cosas en Iberia que tenían que ver con el 15M, nos quedamos alucinados. Pero bueno, Vigas era un precursor, porque muchas veces las cosas que él decía luego pasaban. No conseguimos levantarlo, no. Y hubo quien nos dijo, no te molestes porque no lo querrá hacer nadie. Ahí quedó. Quedó la presentación, aquel libreto tan genial de fotografías que hay, de personajes, y hasta ahí. Vio este mundo, ¿no?, que nos atraía mucho, de las poligoneras, gente con pocas oportunidades, pero muy luchadora y muy imposibles de dinero, pero con mucha creatividad, ¿no? Y luego hicimos también el casting de las 4.000 niñas
que fue espectacular. Verónica Echegui vino de Juani total, sí, 651 era ella. Pero Verónica tenía este espíritu también un poco... Bueno, ella era de barrio, de hecho. Y Verónica tenía un desparpajo que era brutal, aparte de ser una gran actriz. Bueno, ¿y tú qué quieres hacer, Juani? Yo quiero ser actriz. Actriz. Hola, ¿quieres probar la gula del Tebre? Y luego hicimos Didi Hollywood, sí. Que en realidad era una trilogía, nos quedamos por hacer la tercera. Necesitas un nombre de auténtica estrella de Hollywood. Diana Villa. Didi. Quiero contar una serie de cosas que conozco muy bien de este tema que no se conocen. O sea, las grandes miserias que hay detrás del éxito. Ha sido como también cosas positivas. O sea, no es que el éxito o la fama solo tenga componentes negativas, ¿no? Pero yo creo que tiene una imagen que no corresponde a la realidad. Y que el cine, que era su oficio y que le gustaba, pero que de algún modo yo creo que con los años cada vez más era la herramienta que le permitía volver a lo que más le gustaba, que era su pintura, su huerto, su viña, su casa, Celia, sus perros, sus hijas. Una vez que estaba en una cena con gente así en fin, de mucho nivel, ¿no? Y le dijeron, ¿por qué tienes un burro? O sea, esto es una cosa snob tuya, ¿no? Y él dijo, no, yo tengo un burro para demostraros que soy millonario. Somos millonarios. Sí, porque tengo tiempo para cuidar del burro. Y vosotros, que tenéis mucho dinero, no tenéis tiempo. Hubo un cambio allí. De golpe rejuveneció, fue más feliz. Yo creo que el huerto y la naturaleza le dio felicidad y serenidad. No sé, el huerto es un sitio mágico, es un sitio precioso, del cual estaba orgullosísimo, porque pudo realizar todas estas ideas que él tenía sobre la alimentación ecológica, la tierra, la vuelta a la naturaleza de la gente, ¿no? Y la silla que hay en medio de una especie de círculo de aloes, se la puso para mirar la puesta de sol. Secuencia 57. Hay una relación sensual entre los dos. Entonces, si hace frío, ella puede llevar una chaqueta de cuero y dentro una camiseta que le marque un poco el pecho, en fin. Bueno, nada, él siempre había querido tener un nieto y justo cuando estaba preparando su película, pues me quedé embarazada. Y bueno, su ilusión fue tan grande que me dijo, bueno, pues vamos a dedicarla a Kim, que es mi hijo. Y bueno, lástima que no puedo terminarla, pero sí que la empezó. Mira, Vigas falleció el 5 de abril. El 28 de marzo cerraba la última revisión de guión. La película quedó absolutamente lista para rodar. Hay mucho de él, hay mucha cosa de ecología, hay un canto a la vida, hay un canto al amor, hay de todo ahí. Tengo muchas ganas de ver la película. Yo recuerdo una visita al Virgili, en la que nos dimos uno de esos paseos larguísimos hasta su huerta, y me presentó a su padre y a su madre, y me decía que aquí está mi padre, esta es mi madre, ¿no? Los árboles que
en los que él consideraba que se habían encarnado sus seres queridos, ¿no? Y me dijo y me enseñó el árbol en el que algún día él se convertiría. Y creo que ya es ese árbol. Y a mí me encantaría ir un día al Virgili, tengo que hablarlo con Celia, y abrazarme así al árbol, al tronco, y quedarme un rato muy largo. Tiene mucho de algarrobo el Vigas. Es un árbol muy fuerte, ¿no? Muy voluminoso, muy voluptuoso. Sin embargo, es muy sencillo, es muy humilde. Y luego, además, los algarrobos no pueden estar a más de 4 kilómetros del mar, que era una cosa que a Vigas también le pasaba. Yo creo que Vigas era un hombre muy feliz. Sí, probablemente yo no haya conocido a alguien tan feliz como Vigas. A mí me queda un poco de indignación todavía de todo esto, porque no tocaba. Pero yo tengo el consuelo de pensar que Vigas vivió y murió feliz. Pero él sigue mandando, ¿no? Sigue mandando señales y fe. Y culo. Porque, como él decía, un giorno senza culo è un giorno senza sole. Entonces, que vivan los culos. Culos, tetas, en fin, lo que haga falta. Quando dalla spiaggia, quando dalla spiaggia, guarda che